Bueno, gente, vamos a continuar con KOTOR. Ya habíamos hecho esta parte. Para allá habíamos arrancado ayer, antes de ayer, a tratar de hacerlo, me morí. Entonces volvimos acá porque no había guardado. Como ya sé que para este lado hay un montón de cosas, pero nada que diga wow, qué locura, vamos a ver por este lado primero. Ah, ¿de dónde Happy salí? Mira que Happy Flower. Bien, vamos. O sea que de las dos maneras termino en el mismo lugar, lo único que por diferentes lugares. Bien. No, please. Take my wife and children instead. Anything. Wife and children. Sounds like a good idea. Y bueno, se repicó. Toma. Llévate dos. Ah, bueno, ahora el salto de Jedi. No me acuerdo si ya lo habíamos visto el otro día. Pero el salto de Jedi lo hace automático para adelante, está muy bueno. Ya me olvidé lo que vimos y lo que no vimos. Por eso tengo la duda. El salto de Jedi lo hace automático, no es un skill que tenga que apretar yo. Eso en cierto punto está bastante bueno. ¿No le puedo robar el auto? No. Este tampoco. Bueno, vamos a mirar bien toda esta área. Me vuelvo a tomar la puerta porque ya que de cualquier manera termino en el mismo lugar, prefiero hacerlo por el lugar que yo sé dónde acá estás. Acá nos vamos a la arbolada. Bien. No nos vamos a ir en este momento a la arbolada. Cart y TM, eso es lo único que hay por acá. Listo. Vámonos al patio. Al patio. ¿Cómo estamos de niveles? A mí me faltan 7000 y pico. Al droide 6000 y pico, pero va con un nivel menos que yo. Y Cart 2000 y pico con un nivel menos que yo. O sea que el próximo en subir nivel es Cart. El salto es inmenso, boludo. Pegan mucho los bichitos y yo no les pego casi nada. Yo le estoy pegando 17, 14, ahí le pegó un buen sopapo. Y ellos que me creo que me están pegando 9 o 10, que no es mucho. Perdón, 2 o 3 me están pegando. Si aparece. Ahora que se nos muere Cart. ¿Me creo yo solo? ¿Contra qué están peleando estos muchachos? Me murió Cart porque es un rupestre de mierda. Y porque no lo curé, las dos cosas. Droide, sacate todo esto, curate. Dale, no le podés cerrar a un bicho que está parado estático. No te digo, están pegando los bichitos de todo. Para cómo no luteo nada de los bichos. Eso es lo que más me la baja, que no luteo nada. Ni cueros, ni piel, viste que decís, bueno, por ahí cuero, piel, después las revendo, algo. No, no, nada. Fuleate el HP, vos también. Sure. Está difícil, esta parte está bastante difícil. Morimos peleando contra unos bichos, me parece, la última vez. A ver si esta vez tenemos un poco más de suerte. Pegan mucho, boludo. Vamos a tirarle una frase. Bueno, bueno. Bien, que esos dos queden bugueados.
Bueno. Ah, la otra vez pasó algo parecido. Hay uno que se buguea y se va al lobby. Bueno, estos muchachos que vienen allá me dejan solo a mí. 1v2, dale. Me sobran los huevos. Soy un jet. Let's go. Que no hay nada, no luteo nada de estos hijos de puta. Ah, ¿lo mataron antes que se fuera? Bien, papá. O volvió a pelearlo. Bueno, como sea, la cosa que murió. Ay, Cart, mi vida. Corre. Volvé a todo, Cart, por Dios. What? Sure. Tiene esos detalles todavía el juego. Lo bueno que tengo ya un heal, que no necesito usar botiquines. Y se va recargando solo la fuerza, vamos a ponerlo. Para... que sería el maná. Para poder spamear el skill. Esto me lleva a la arbolada. No, a los jardines de mala algo. A la arbolada me lleva al otro. Por acá creo que no hay nada. O habrá más bichos. Ah, no, acá había tipo un templo. Sí, sí, sí. Ah, un templo, un lugar. Ahí está bien. Ruinas extrañas. Creo que son las ruinas... A ver, ¿cuál es la misión principal? Partamos de ahí, porque no tengo ni idea de cuál es la misión principal de movida. Prueba Jedi. Purifica una arbolada de meditación Jedi. De la mancha oscura que la contamina. Bien, esto es la arbolada, perfecto. Canderus, Bastila y Cart son de los PJs, no nos interesa. El compañero perdido. Has conocido a Elise Montagne, que ha perdido a su compañero droide. Es todo lo que le queda de su difunto marido, sí. Le echa muchísimo de menos. Asaltante mandaloriano. Has encontrado a algunos de los asaltantes mandalorianos que tenían atemorizado a Dantooine y los has matado. No parecían tan organizados ni poderosos como te hicieron creer. Tal vez aún no hayas conocido a los miembros más temerarios. Y el halcón de Neo, no te has hecho un halcón de Neo tu propia base. Con ella podrás viajar por la galaxia a cualquier planeta. Por desgracia, tus opciones son limitadas, pues el Consejo Jedi no te permite dejar Dantooine. La mayoría de tu equipo permanece a bordo del halcón mientras exploras Dantooine. Si los necesitas, te estarán esperando aquí. Bien, además parece ser David que había almacenado una motobúper en la nave antes de que tú robases. Si encuentras alguna pista de ella, podrías conseguir una buena cantidad de dinero. O sea que las ruinas extrañas no son la misión principal. Por eso están cerradas. Quería entrar a la ruina para ver si podía conseguir algún sable de color distinto al azul que no me gusta. Me parece demasiado básico el azul. No está mal, pero me parece extremadamente básico. Preferiría un amarillo, un violeta. Violeta es el que más me interesa para hacer bien Mace Windu. Ahora. Aquel muchacho meter una plasma. Y ahora pegale a aquel. Era la opción buena, era la opción buena. You asked for this. Down you go. Si puedo arrancar siempre con una... No, ¿por qué? ¿Por qué así? Ah, no, esto pensé que le habían arrancado tirar aquello, digo, ¿por qué? Bien, bien. Tengo muchas ganas de sacar a Cart del equipo y poner a Bastila, pero no puedo en este momento usar a Bastila. Por el poder del guión. Estos son dos, no deberíamos tener problema, les puedo pegar así no. ¡What's up! ¡Uy, qué sopapa le metí, por Dios! Matar y curate. Ahora cuando se acerquen estos muchachos me vuelvo a curar para curar a Cart. Bien, perfecto. Y ahora dejemos que se vuelva a recuperar la maná a base de ir caminando y revisando todo.
Está muy vacío el mapa. Es muy probable que tal vez en el remake, si no lo hacen, deberían hacerlo, es hacer algo con los animales estos que matás. O sea, no sé, dame cuero, pieles, cosas que pueda vender y generar una economía dentro del juego. Ahora los estoy matando por vicio, o sea, no. Otra arbolada. Vamos para allá. A ese, metele una plasma. No le vayas a pegar. Solamente metele una plasma. Después salirle a pegar a aquel. No me hizo caso, pero funciona para el caso. Ah. Estamos jugándolo con mucho más inteligencia ahora. Una curita. Bien. Prácticamente allá estuvimos. Ahora tenemos que ir acá al medio y después el resto ya lo vimos. O sea que después teníamos que ir o a esta arbolada o a esta arbolada. A una de las dos tenemos que elegir nosotros. Yo creo que voy a venir a la de acá abajo primero. Me da como la sensación de más tranquilo. Es extremadamente útil el tema de... Ya a este le debe faltar re poco ahora. 900, a mí 6000. Creo que no hay mucho más. Ahora sí queda poquito que investigar porque no... Queda la base esta a la cual no podemos entrar. Lo habíamos visto el otro día. Ahí hay una puerta, pero necesitamos la llave de acceso. Después está ese droide que lo podríamos hacer recontra culo y entrar. Creo yo que lo podemos destruir al droide y como entrar a la fuerza. Pero no lo quiero hacer. No me quiero poner hater con el pobre droide. No tiene nada que ver. Listo. Era para que se conectara visualmente. ¿Ves? Ya está. Yo sé, lo único que sé que del remake es que va a ser un juegazo, porque la historia es muy buena y es en lo que más se basa el juego, no en la jugabilidad es lo de menos. Estuvo bastante limitada por la tecnología de la época, o por el conocimiento de la época más que nada. Yo creo que ahora podrían hacer un juego mucho mejor. Dragon Age Inquisition, por ejemplo, si comparás el Dragon Age Inquisition con el primer Dragon Age, es un cambio abismal lo que se ve. Bueno, vamos a la arbolada. Así que bueno, ojalá que lo acomoden ahí. Y después gráficamente yo calculo que va a ser una maldita locura. Esto, como te das cuenta, el mapa es grande al pedo. Mira, hay uno acá. Un pancho durmiendo. Bueno. Si tantas ganas tenía de morir. Fíjense que el mapa es relativamente grande. Y está totalmente vacío. Yo calculo que ya después, con nueva tecnología, con nuevas formas, se puede hacer algo mucho mejor en lo que es la ambientación de los mapas. Pero para la época esto era impresionante. Ahora, no quiero que le pegues, solo quiero que tires... Adhesivo no, la crío tampoco. Plasma. Creo que si me pongo bien acá, los body bloqueo. Bot, tirala ese. Y vos, bot, tirala ese.
What? Le decía bot atacar también. You asked for this. ¿Ves? Se quedan bugueados, no pueden pasar. Hago un 1v1. ¿Me mataron ya? Ahí tenemos un poquito más de chance. Si me rodean... Igual lo podría llegar a ganar, pero perdería muchísima vida el pedo. Este tiene que ser el 4. Espéralo, ahí viene. Además, estéticamente, lo que cambiarían los cojotas, o sea, los bichos que tenemos que matar. Sería una cosa totalmente distinta. Bien, papá. Ahí va, con mucha soltura. Matamos a todos rápidamente. Por allá hay un montón de bichos y seguramente se va a picar. Por acá no es que morimos nosotros, en esta arbolada. Ahora la pregunta es por dónde. Vamos a guardar acá para no tener que volver a hacer todo lo mismo lo anterior. Acá tenemos los muchachos, los Mandalorian. Vamos a tener que darle a los Mandalorian. Ah, no era una Mandalorian. ¿Qué carajo es esto? ¿Una cebolla? I will be your doom. ¿Qué le pasa? ¡Opa! ¡Una sí! ¿Para dónde salió esta muchacha? ¡Qué hater que sos! ¡Para! ¡Mona! ¡Epa! Que me metí un par de sopapos. Interesantones, Dale. Ah, no falleció eso, mono. Ay. Clavate un avanzado porque... No le gustó el chiste de que era una cebolla, me está cagando pan. ¡Upa! No te curés vos, eso es solo mío. Epa. Gente, vamos a matar a mi compañero. Pará, si te vas a tirar ahí. Sónica. Ah, me stuneó a mí también. Sónica. You are strong. Stronger than me, even in my darkness. Tu casa, gato. ¿Por qué me has atacado? I am Juhani, and this is my grove. This is the place of my dark power. This is the place you have invaded. When I embraced the dark side, this is where I sought my solace. It is mine. ¿Mi precioso? Abrazaste el lado oscuro, ¿por qué? When I slew my master, Quatra, I knew I could never go back. And now I revel in my dark power. Power enough to crush the life from someone such as you. Or so I had thought. Tu patético intento me hace reír. ¿Mataste a Quadra, tu maestra? Ahora seré yo quien acabe contigo. El lado oscuro nunca es tan poderoso. What is it you want? Why do you bother me? El consejo me ha enviado para limpiar la mancha oscura de esta arboleda. Solo quiero charlar. The council has sent you here to kill me. Why then, when you bested me so easily, did you not simply finish your task? Is it not a No dijeron que plan te venga a I can matar. never be Dijeron que saved? viniera a acabar con la mancha oscura. You do not? Claro. I am pathetic. I sit here and think myself to be great by embracing the dark side, but I am nothing. There is no way I could be turned back. I always thought they held me back. Or jealous of my power. Hay dos formas de acabar con la oscuridad. Matándola o convirtiéndola en luz. I never have been. ¡Mirá cómo liga! ¡Mirá cómo chamulla! Ya verdacari pero picarón. Vamos, llegar. Eres una hermosa joven con mucho talento. I thank you for your kind words, Jedi.
I seem to still have much to learn, both about being a Jedi and about myself. But I wish the cost of my ignorance had not been so high. I wish that my master had not suffered because of me. No es culpa tuya. I only wish things could have been different. If she were alive now, there would be so much I would say to her. So much I would apologize for. How can the council ever take me back with what I have done? Striking my master down in anger is unforgivable. No te preocupes, Juani. Seguro que te I should aceptan de vuelta. convince them that I am truly repentant, that I am willing to forsake the dark side, and maybe, just maybe, they would accept me back. Do you think they would? Could it be possible after what I have done? Claro que sí, siempre serás bien Council may aceptado. forgive a lot, but not this. I am lost. Even though I would repent, Fracasé justo en el más there is importante. nowhere left for me to go. Leave me to my hopelessness. Qué mierda, cómo fallé justo en esa. Las pruebas Jedi. Una joven aprendiz. Ah, era una Qatar. No, claro, por los gráficos no me di cuenta. Las Qatar son medios animales. Es la causa de. Ha caído al lado oscuro. Aunque quizás no tanto como ella cree. Para erradicar la maldición y completar la prueba es convencerla para que se libre de los malos pensamientos o matarla. Y acabar con esta corrupción para siempre. Y vamos a tratar de convencerla. Tratemos de no llegar al extremo de tener que matarla. Si fuera así, me conviene matarla porque me daría puntos de oscuridad, la que a vos. Pero no es el caso. How can I ever face the council now? Claro que sí, siempre serás bien recibido. Thank you, Ahora sí. Master Jedi. I will return to the council then. Gracias, maestro. I Soy un shall Padawan, submit mona. Te myself to recagué a the palo siendo un judgment Padawan, and en hope realidad. they will forgive me. Again, I thank you. ¿Qué querés que te diga? La prueba de Jedi. Ah, redimido a la Padawan, perdón, Yuani. Eliminado así la mancha de oscuridad de la arboleda de imitación. Bien. Ready. Subamos de nivel. Habilidades. ¿Qué te recomienda? Trata de heridas. Me parece correcto. Como dotes. ¿Qué te recomienda? Dureza. Ya tenés duales a tope. Pistolas a tope. Dureza te daría más vida. Pero yo creo que también estaría bueno el de implante o el de las tiradas de salvación. Tiradas de salvación me gusta más. Yes? Uh-huh. What? Listo. Seguimos. Vamos a guardar porque no quiero volver a pelear con la piba. A ver. Es que si yo salto ahí se va a picar mucho. Pues hay varios animalitos ahí, no hay uno o dos. Hay varios. La otra opción es saltar acá. Y acá sí se va a picar banda. Hay mucho, boludo. Tirá una sónica ahí. Una sónica ahí. No, pará. Una sónica ahí. Y después saltar a pegar ese. Va. La otra. Rápido, la otra, mono. Para cuando la tiraste ya se fueron ahí. Tremendo rupestre. Sónica y seguir pegando la. No le hago ni asco con la Sónica, ¿no? Plasma entonces. Y después seguía acá. No, muchachos. Ahora, están haciendo todo mal. Carta. A ese, mono. A ese tirale. Vos, droide. A ese. ¿Vos sabés que me morí? ¿Vos sabés que me morí? Dale, dale. Ay, el droide, el sopapo que se comió. Ready.
No, no. Droide chupapija este. ¿A dónde vas? What? Droide extremadamente hater. Ya le iba a reventar los hijos al mundo. What? Bien. Acá no hay nadie más. Sure. Bien, bien. Estos creo que me habían matado la otra vez. Esta vez los hice recontra culo medianamente bien. ¿Con eso limpié lo de los mandalorianos o no? Todavía no. O sea que por algún lado hay más mandalorianos. Epa. Bueno. Ahora, yo necesitaría a aquel tirarle, pero no me lo está dando como opción. Ahí. Ahora sí, ya lo pude tarjetear. Tirarle una crío. Tiré la crío con toda la intención de que se les congelaran los pies, les chupó un huevo. Qué divino. ¿Tengo más botiguines comunes? Salió muy bien. A solo 2000. A solo 2000. Y es a 7000 porque hace poquito subió. ¿Qué hace, pejote? En vez de hacer el salto como tendría que hacer normalmente, no. Ah, es un recontra culo. O para el salto tiene que estar a más de 10 metros. Yo pensé que saltaba a 10 metros, pero puede ser que tenga que estar a más de 10 metros para hacer el salto. Tendría sentido cualquiera de las dos. Bien. Bollock claramente me va a pedir algo. Voy a tener que pelear. Voy a tener que hacer algo con Bollock. Acá ya descubrí todo lo que había que descubrir. Ahí estaba la arboleda. Allá me parece que no había más nada. Vamos a ver qué quiere Bollock. Malak. ¿Qué pasa, Bollock? Achuta, ponga, ¿Quién es? ponga, digo, ponga, con hankari. Wana con vez, mucho shakbakat. Kieno no namta con justak, miki, grabel mogo. Kachichu ita bodunga. Jedu badowana ni dibobo. Tonga bunsha. ¿Qué querés que Ponga, digo, ponga, con hankari. Wana con vez, ching palamule. Tunking ka chikun ida hodonga. Iking kuno pamulera chikun. Tong haitwam jiji jung lumpa. Lita poe tikito. Dolpa da bonqualeo gandona chuchu. Kachi chu ita dundonga. Yumalita kuto. Bien. Si no consigo sacar la conclusión de esta batalla, me llevaré a esta obra de clave. Me cargaré yo mismo del caso. Según lo contaron los testigos, 3 hombres estaban juntos en el campo antes de que se dispersaran las nubes. Me resulta extraño que la mayoría de la gente buscara cobijo en cielo cubierto en nubes tormentosas, pero esto... Cadernati, le dispararon por la espalda con un blaster. Se le encontró un rifle de 22 años junto al cuerpo. Usó el halcón Gu. Sí.
¿Hay algo más que vas a ver? dijo Es la última tonga cosa. Cuando llegué, Brandon se estaba sujetando el codo y Richard parecía cojear de una pierna. Harías bien en recordarlo mientras avanzamos en la casa. ¿A dónde me trajo? Mucho más adelante. Pará, porque acá seguramente voy a agarrar más de una vez. Another Jedi, huh? Helping that Twi'lek investigate. I'm Rickard Lusoff. Maybe you can figure this. Cuéntame qué Well, pasa. I was out hunting Iriaz when I spotted one over here by the bridge. I pull out my rifle and aim at it. I couldn't see it that well, mind you, because the damn sun was in my eyes. So I shoot it and it drops. I walk over here and find Handon. So why don't you get this whole farce over with and send that whiner Handon to the prison he... O sea, vos le tiraste un tiro a algo que creías que era una bestia porque no la veías bien. Vas donde está la bestia, estaba el cadáver de muertos, pero es culpa de otro. No puede ser que vos le metieras un blaster por el culo ahí a la pasada. Bueno, me parece que es más factible que lo hayas matado vos. Ah, greetings. You must be assisting Master Baluk in his I'm Handon Gould. Perhaps you've heard of me? I guess, well, I presume you wish to hear my story then. I shall tell you, of course, but there's not much to it. I'm sure that you'll agree that Rickard is quite obviously guilty. You see, I was out here running earlier today. Yes, running. I do that a lot. Can't stand speeders, never use them. Keeps me in shape, too, you know. Anyway, I was out running on the other side of that bridge there, and all of a sudden I heard a shot coming from over here. I ran over and found this man Calder lying on the ground, dead. I saw Rickard come skulking out of the shadows of the rocks south of the river, and I knew something was wrong. I hit my emergency button and called the Enclave right away. Well, there. That's... Bien. Por ahora, aquel es el culpable, ¿eh? Greetings, apprentice. You must be the one Master Baluk has enlisted to help him with this problem. I am an information retrieval droid. I can assist you by accessing the web if you have any need. I have already retrieved some information from the archives on Calder Netic, Rickard Lusoff, and Handon Gould. I have also had time to examine. Is there any... ¿Qué has averiguado del cuerpo? My preliminary analysis of the body indicates that he was killed approximately 3 hours ago by a single energy blast to the torso. Is there any other information you need? These plains are rife with wild animals, not all of them benign. The Iriaz are mostly docile, but can eat. There have been over 35 catalogued attacks on settlers by cat hounds in the last 2 weeks. A general advisory was given out 3 days ago to carry a weapon at all times when on the plains. Small farms and holdings dot the plains and can provide safe refuge for those in need. Is there any... My preliminary is... Very well. O sea que igual no me dijo nada. A ver, vamos a hablar con él. What do you... ¿Qué es lo que I viste? was out hunting Iriaz south of here, and I saw one over by the bridge. The sun was pretty much right behind it, though, so I couldn't see it none too clearly. I shot, and when I came over here, Calder must have been hunting it himself, because there was a rifle lying close to the body. Bullock's got that now. Mine, too. I want that back. So, what do you want to know? Repetime Well, lo I de was que out viste, ¿eh? hunting Iriaz south Bueno, of here, estaba cazando and I bestias saw de one vista over by sur de the aquí bridge. y The vi sun uno was pretty arriba, much right behind it, junto al puente. so I couldn't see it none too Pero clearly. estaba a I contraluz, shot, no and when veía. I came Disparé y over cuando me here, acerqué I found encontré a Handon standing Haldon over the body, de pie holding his sobre el side. cuerpo, There sujetándose wasn't an Iriaz el in sight. costado. I think No he might había have taken it. ningún Calder must have Iriaz. been hunting it himself, because there Calder, was a que rifle debe lying pasar close to the rifle body. cuerpo a cuerpo. Bullock's Luke lo got tiene that ahora now. y el Mine mío too. también. I want that back. So, what do you want to know? ¿Qué haces I aquí? told you already, didn't I? Was hunting some Iriaz. Haven't seen many in the area recently, what with those calf hounds acting up. But they're still around. Was in my blind a little south of here when I spotted one, like I said before. I shot, and pow, it went down. But when I come over here, there's Handon standing over the body and the Iriaz was gone. Now, I don't have nothing to do with this, so can I go now? Todo bien. So, Luke me dijo que cojeaba. ¿Estás well, herido? I kind of sprained my ankle running through the bush before I found the body.
but it's nothing that serious. Eso es todo por Right. ahora. Este Lusov. Tremendo murder. How can I be of further assistance? ¿Qué hace I ese was que fue? taking my daily constitutional. I just happened to be running by when I heard a shot. I ran over and found Calder's body lying there. ¿Suele correr por la llanura? Yes, quite often. I generally prefer running to anything else. Can't stand speeders. A healthy body will breed a healthy mind, as I always say. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Injured? No, of course not. Why would I have been? Fit as a bantha. I run. I don't know if I mentioned that. Este también. How can Están muy dudos. Of course. Estos Is muchachos. there any other? Is there? There. Окупач. Me gustaría discutir los hechos. ronda dijo donga kun hankabi. Wana kun ta kun justach miki Cerca de yo correo Cachichu el ita barro, por bondunga. acá dice que Richard salió de entre las sombras. Chuchuk jedo Pero bado no wana tiene ni nada. bobo. Tong na bungsha nununya. Tong haitwam Es jiji posible que Richard haya disparado a Carl por accidente y Handon haya encontrado el cuerpo, pero parece poco probable. Es más probable que uno de ellos dos mienta. Realmente uno de estos dos está ocultando algo. Sí. Como ocultándonos algo, es el del costado, el Handon. Es el único que nos dice, no, no pasó nada, me agarro el costado, pero no pasó nada. Aquel nos dijo que estaba cojeando porque en la velocidad como que se torció. Los gordos siempre... Esto es un tremendo bully. No mencionó que se encontró... el arma que se encontró cerca del cadáver. Estaba aquí en el momento preciso. En realidad no lo mencionó. Pero tampoco negó que estuviera ahí. Simplemente no era relevante para la pregunta. Si no puede ir a la casa, me llevaré esta zona del clan encargándose. Seguiré con mi investigación. Ahora sé que Richard miente. No hay ningún Irais en los alrededores. Estaba nublado, no pudo deslumbrarse con el sol. Opa. Se ha comportado de brusquedad. Así es, estaba muy nublado esta mañana. Si hubiera ocurrido como Richard, como ese Richard, el sol no habría visible en el momento del crimen. Me parece que tenía razón al pensar que podías ayudarme en este caso. Vamos a pasar al siguiente punto. Tenemos que encontrar un motivo para el asesinato. Tal vez deberías hablar con los hombres con... sí. Si necesita algo más... Bueno, que soy Detective Conan. Guardamos de vuelta por si las moscas para no cagarla. How can I be of further assistance? ¿Por qué iba alguien a querer matarle? I knew him a little bit, but I was not any sort of great friend to him or anything. I never really associated with him that much. In truth, I didn't really want to. He had a reputation. Very inconsiderate of family, I heard. But merely having heard unkind things about someone wouldn't make me want to kill him. Nadie ha dicho que lo haya matado todavía. I'm getting a bit agitated. Why must we remain here? Can't you see that Rickard must have shot him? How can I be of further assistance? ¿Por qué iba alguien a querer matarlo? Well, you see, Calder was involved in some pretty sordid, disreputable business practices, even more disreputable clients. I've even heard he had dealings with a hut. A hut here on Venturini. Now, I bet you're wondering if I had any reasons to kill the man, but I tell you, I hardly knew him. Certainly nothing would make it... Todavía. Of course. Eso es todo por ahora. A ver, Richard. So, what do you want to... ¿Conoces Yeah, a la I víctima? knew him. Hell, we've known each other for a good long time.
Doesn't mean I really have to have liked the slime ball. Maybe I shouldn't be so hard on him, especially now that he's dead. We actually got along pretty well most of the time. We were actually business partners. We were involved in some orbit-to-ground transport operations. Can I leave now? I should probably be the one to give the news to his wife. So. I told you already, didn't I? Was hunting some areas. Haven't seen many in the area recently, but with those... Was in my blind a little... Now So. ¿Por qué iba yo a matar? Jedi are so predictable. Always seeing some greater purpose behind everything. Can't you see that it must have been Handon? I found him standing. I don't know why this is... Right. Is there a... Carter y Richard. According to the municipal authorities near the Garrow spaceport, there had been news of violent drunken activity in a cantina attached to the port. Apparently, a Mr. R. Lusoff was making accusations at a Mr. C. Nettic about cheating him in a business deal. Jedi Tuka was dispatched to the scene and restored order. Is there any other... The Southwood Speeder rental business has records that over the past several... Is there any... Very well. Hakupa Chekopa. Lunda di Hodonga kun Hunka. Kachi kun Ida Hodonga. Y la otra Richard, sin embargo, según Richard, se conocen bastante bien. En primera vista, la carga. Richard miente. Me está poniendo nervioso, no parece un empresario. Se pelearon por asuntos de negocio. Andormiento. Había alquilado un speeder a Carter, probablemente lo acechaba. A ver, ¿para qué era lo que había dicho el estúpido del bote? Is there any other... Con The Hammer. Southwood Speeder rental business has records that over the past several weeks, a speeder had been rented by Mr. Nettic and Mr. Gould. Is there any other information you need? Very... Nada, le había alquilado un... Andormiento. Kachikun Ida Hodonga. Pero no es motivo para asesinar. Déjame que pruebe otra cosa. Richard miente. No es motivo para asesinato. El caso va tomando forma, pero no debes precipitarte en tu conclusión. Quizás deberíamos centrarnos en el arma de crimen. Querrás ver la información de los testigos y el driver de la puta que te parió. Qué larga es esta misión, por favor. So, what do you want to... That blaster? Never seen it before. Calder himself had a preference for Ichani weaponry. He had this one really nice always wished I could get myself a rifle like the one That blaster ain't it, though. Calder only had the one rifle, too. So he either... So... ¿Pensabas que Carter te estaba engañando? Now, I don't love Calder, but we go back a long way. We run a suborbital shipping and transport company out of... We've been partners in that business for well over... Right. How can I be of further assistance? Creo que conocía el negocio que era But I realize this must seem like a motive to you, but I assure you it isn't. I dislike Calder, true. I would punch his face in given the opportunity, but I would not kill him. My
wife was cheating on me. I slept in my own bed. Lo llamaban while I was el in the next venado, room. el venado. But as much as I may hate him for that, I could not kill him. It may have been my own fault for driving my wife. I was just out running, trying to clear my head for the divorce proceedings, not... How can ¿Sabes del arma encontrada? That blaster was stolen from my house last week. I never knew what happened to it. I hardly have enough money to afford a single blaster, let alone another. I can't tell you how important it is to have a weapon on hand with all these ravenous cats. Even an Irias can take a man down if it gets in the mood. I would most appreciate it if I could have that back after you... How can I be a further... Of course. Is there any other... Háblame del arma que se encontró en la We escena. cannot get any more specific analysis from that sample other than the fact it did not belong to Calder. Is there any other... ¿Qué sabemos del blaster de I am Hampton? sorry, but I seem to be failing you. I have searched and searched, but I cannot seem to come up with anything at all. I thought to find the record of the missing weapon report Mr. Gould filed with the authorities, but there does not seem to be one. Is there any other information you need? Very Sí. well. Volvamos con esto. How can I be a further... No, Of course. eso que volver con esto. Me gustaría discutir cosas. El blaster de Hampton mintió. Es de Hampton, pero él denunció su robo. El blaster no pertenecía a la víctima, eso seguro. Deja que me entere algo más sobre. Para mí, la víctima y Hampton se estaban peleando y la víctima se lleva el chotazo desde el otro. Por eso está el arma de uno, el otro está golpeado en las costillas. Creo que es algo por el estilo. How can I be a further... Alguien quería matarlo. Knock his block off, maybe, sure, but not kill him. Oh my. I hope you don't find that incriminating. You know, normally I'm not prone to outbursts like that, but Calder, Mr. Nedick, he was not a very nice person. Not a very nice person to me or my family. I had had my suspicions for several weeks, but had no proof until 2 days ago. It seems Calder was seeing my wife right under... But as much as I may hate him for that, it may have been my own fault for driving my wife away. I was just out running, trying to clear my head for the divorce proceedings, not stalking him. Of course. So, what do you want? Now I don't. We've been partners. Pero sé que entre los dos había hostilidad. ¿Bot? Is there any other... ¿Sabes qué pasó con los I monstruos? have just received back an analysis of a sample of the blood found on the weapon. The blood on the weapon is definitely not Calder's. Unfortunately, there was a bacterial contaminant in the sample that had been taken back to the laboratory, and it had become degraded. We cannot get any more specific analysis from that sample other than the fact it did not belong to Calder. Is there any other... Very well. O sea que vale pito. La sangre es de Hanson, por eso no nos deja ver qué tiene en el costado. Se está sujetando el costado. Hey, what are you doing?
제도바도와는 이기보보 동나 뭉샤누누냐 동부두카시막 달래야 카치군 이다하던가 이킹군오 바물레라 Ese mató al disparar a Calder debió de dar a Hanson por accidente. Me sirve. A ver, parece que solo hay una hipótesis posible. Richard mató a Calder por timarle. Al dispararle a Calder debió darle a Hanson por accidente. Yo para mí es al revés. Me la voy a jugar. Para mí es no. Handom es el culpable. Para mí Handom estaba peleando. Ah no, lo que pasa es que no había nubes. No, ambos son culpables. Una conclusión es para la mayoría de la gente, pero no somos como la mayoría, somos Jedi. Aún así, me gustaría saber cómo llegaste a esa conclusión. Sabemos que Calder engañaba a Richard. Pero ¿qué motivos tenía Hanson para querer muerto a Cosa? Hanson admitió que Calder tenía un lío con su mujer. Ambos tenían razón de querer matar muerto a Calder. Yo mataría con un acontecimiento. De esta mañana, ambos sabían que Calder saldría por la mañana y ambos planeaban matarlo. Hanson lo encontró y le disparó por la historia que Calder tenía con su mujer. Después llegó Richard, vio a Handom de lejos y pensó que era Calder, así que le disparó en venganza por... tiró su blaster, lo que encontró en la escena cubierta de Richard, que lo iba a matar y lo llamó. Damn both of you. Eso siempre ha quedado acusado de la culpabilidad de ambos en el asesinato de Calder Nettic. Además, Richard Lusop puede ser acusado de asalto con grave intento de asesinato. Arrestado en nombre de la orden James. Eso debe quedarse estudiado de la elección detenidamente. Sin duda, informaré al consejo de tu actuación de esta pequeña prueba. You might just make a proper Jedi yet. Chupate esa. Mierda, tuvimos como 50 minutos y esta mierda. Por Dios. Bien. Acá tenemos más chove. Vamos con la venenosa. Bien. ¿Qué hay más acá? Naranja Fanta. ¿Qué hay? Jardines Sandral. No. Esta era la arbolada, ¿no? Creo que voy a tener que volver. Jardines Matalé. Creo que voy a tener que volver para que me den una nueva misión. Porque en este momento yo la misión que me dieron acá ya la completé. Podría así hacer alguna otra cosa, tal vez. Acá todavía no puedo entrar. Hacienda Matalé. Vamos a probar a ver si podemos entrar a la hacienda, pero me parece que no, que el bot no me deja. Si no, bueno, nos volvemos a la base Jedi, que nos den como aprobado esta parte. Y si nos mandan a hacer alguna otra misión, ya por lo menos tenemos más o menos idea de dónde tenemos que ir. Lo más probable es que nos habiliten a Bastila de vuelta para ir a las ruinas.
Pero primero teníamos que pasar esta prueba para poder ser Jedis o Padawan oficiales. Mis armas... These settlers have come to Dantooine seeking privacy. Tengo una severa necesidad de entrar a este lugar y la opción de romper el droide en 1000 pedazos y entrar por la fuerza cada vez es más tentadora. La tarjeta de acceso de Matalé para poder entrar. No hay ninguna llave de acceso, ese es el problema. O sea que de los lugares me estaría faltando el jardín, un jardín que no vimos, las ruinas y la parte esta de la granja Matalé, la hacienda Matalé, perdón. Así que ahora vamos a entregar, lo más probable es que me habiliten a Bastila, que ahora no puedo porque está esperando el resultado de mi prueba Jedi. Así que donde me habilitan a Bastila es el bot. Bastila y yo somos el team. Así somos 2 melee y 1 de rango. Mira. I must give you my thanks. Because of you, ¿Has hablado con el I consejo? have spoken to the council, and they have helped me see the truth. Quattro's injuries were not so severe as I first believed. I was foolish to believe I could harm a master such as she. The fierce confrontation between us was nothing more than part of my training. Quattro wanted me to understand the threat of the dark side, to see how easy it was to fall from the path of light. Es bastante violenta. ¿Y dónde está el catador? After our last battle, Quattro had nothing left to teach me. I needed time alone to explore the turmoil of my own spirit. When I left, Quattro knew her work with me was done. There are other disciples who need training throughout the galaxy, and she could not. With your help, I have passed this difficult... First the Jedi trick you into becoming an enemy, then they welcome you back as a friend. I can't say I approve of their training methods. I do not know what the Council has in store for me, but I will trust in the Force. Bueno, me alegro, querida, que te haya ido bien en la vida. ¿Ha aceptado o no? Se parece que la rendición... Bien. A ver, consejo, ustedes la hacen toda difícil, loco. Toda difícil la hacen. If you have questions... Maestro Drac. Greetings, young apprentice. Have you come seeking knowledge of the past? Those who do... As a chronicler of the Academy here on Dantooine, I feel it is my... The Mandalorian Wars, the fall of Revan and Malak, the rise of the Sith. Of course, I could not tell you the entire history of our order. The Jedi have existed for thousands. Instead, I will begin 40 years ago with the War of Exar Kun. Like Malak and Revan, Exar Kun was a Jedi who fell to the dark side and led an army against the Jedi and the Republic. Exar Kun was defeated, but the war left both the Republic and our own order severely weakened. For 20 years... All things in time. You shall learn that 20 years ago, the Oh, pará, me estoy comiendo una chapa. Well, you can hardly blame them. The Mandalorians stockpiled... The Senate had no choice but to retaliate. Ah, ahora mismo no tengo tiempo para esto. La verdad que no, pero bueno, participaron. The Republic petitioned, while the Jedi Council preached. Les doy un ratito como para que pongan pausa y lo lean si tienen ganas, pero toda la info del juego. Mucho texto. No one is denying that Revan was one of the keys to defeating the Mandalorians.
But something... Instead of returning after the war's end, the ships under Revan's command went deep into all contact was lost. For many months it was assumed some great disaster had befallen the entire fleet. There were Perhaps they simply went far beyond the edges of Republic space. Maybe they found previously undiscovered hyperspace routes to... 3 years ago, Revan and Malak returned at the head of a massive invasion fleet. Revan had assumed the title of Sith Lord. The hero had become a conqueror. Some of the ships in the Sith fleet are those that were under Revan's command during the Mandalorian Wars. But many more are of an alien design we've never seen. The source of this massive fleet is one of the many things about the Sith we cannot explain. The source of the Sith soldiers is unfortunately much with each conquest, thousands... ¿Cómo se puede tener esperanza en detener ahora sí? For 2 years the Sith were all but invincible. In desperation we set a trap for the Dark Lord. Bastila was with the strike team that tried to capture Revan, as you probably know. She was there at Revan's... That was nearly a year ago. But things have not improved. Malak has stepped in and assumed the mantle of Dark Lord for himself, though he's far from Revan's equal in strategy or tactics. Still, his fleet continues to grow in both ships and soldiers. If we do not find some way to stop... No te preocupes, encontraré una forma de tener el... Your confidence is admirable, but you must guard against pride, and Revan's tale shows us how even the greatest of Jedi can fall to the dark side. Lo pensaré, maestro. May the Force... Que te vaya con el viejo It banda. is good to see Juhani has returned to the way of the light. You are to be commended for your role in this. Go to Master Jar and inform him that Juhani has returned to us. La mar. Zahar, está acá. Con este muchacho tenía que hablar yo. You have done well, my pupil. The ancient grove has been purified, and Juhani's journey down the dark path has been halted. Because of you, but though she was saved, do not dismiss what happened to her. Juhani is both dedicated and true to the ideals of... She struck her master in anger during her training, and injured her greatly. But it was Quatra's choice to test Juhani this way. And it seems Juhani has been redeemed, and you have passed. Congratulations, apprentice. Or should I say, congratulations, Padawan. You have proven yourself worthy of joining the Jedi. Let me be the first to welcome you as a full-fledged member of our order. Por fin soy un perro Padawan. ¿Me dieron ropita Padawan? Túnica Jedi. A ver, no está mal la túnica Jedi. Lo que pasa es que pierdo mucha defensa. Gano destreza. Ojo. Me voy a ir con la túnica Jedi para hacer Padawan. Te Padawando. Libro cuchillo doble. Me preocupa un poco porque soy el tanque, pero consejo si ahora puedes hablar, tal vez I am a fucking Padawan. Bueno, vamos a dejar por acá. Me preocupa un poco el haber perdido los 7 esos de defensa o 6 de defensa, porque soy el tanque del team. Pero la destreza te sube la defensa, entonces lo que no sé la proporción. Por decirte una cosa, si un punto de destreza son 3 de defensa, me conviene ponerme todas las cosas con destreza y no con fuerza, con defensa. ¿Se entiende la relación? Ahora si es 1-1, me conviene la destreza igual, porque la destreza me sube defensa y me sube evasión. Entonces ahí entra como la gracia de ver qué me sirve más. Ahora voy a buscar cuál es la relación estadística. Así que bueno, gente, espero que le hayan pasado muy pero muy bien con el video de KOTOR. Y para la gente de Twitch, espero que le hayan pasado bien con el directo. Adiós.